desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Estamos muy contentos de poder trabajar para la democracia y la verdad. La democracia venezolana se apresta a definiciones significativas con la ayuda de Dios, de los países del planeta y de las ideologías democráticas que en ella superviven todavía. Cada una con sus rasgos, cada una con sus características. Saludo a los compañeros de la televisión y a los compañeros de las radios. Muchas gracias. Si el ejército está con Maduro, acá no pasará nada. Sí, esa es la impresión que tienen muchísimos sectores de opinión. Pero, ¿qué pasará dentro del ejército venezolano? Parece una secuencia o una manifestación abigarrada a la del militarismo venezolano de Chávez, de todos los maduristas que este momento administran la institución militar a la cabeza de los soles. Entonces, si el ejército está con Maduro, acá no pasará nada. Ciudadanos opositores entregaron la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional. El desafío de llevar la ley de amnistía y garantías a comandancias, a brigadas, a comandos, a cuarteles, zonas decretadas de seguridad y rodeadas de hostiles alambradas. Allá se ven en Caracas barricadas de seguridad y en todos los estados venezolanos. Estas barricadas de seguridad que suelen estar vetadas para la circulación de vehículos y peatones fue un paso más en la agenda de Juan Guaidó, juramentado como presidente interino de Venezuela. El exalcalde de Quito, Roque Sevilla, se digna acompañarnos a partir de este instante. Conectamos con la ciudad de Guayaquil para hablar con Pancho Huerta Montalvo, Francisco Huerta, Gloria al bravo pueblo, titulaba un análisis referente al tema con el que estamos iniciando este programa de opinión y que refiere al futuro de nuestra hermana nación, sede y cuna de la patria de nuestros libertadores, cierto es. Ofendida por este trazo tan adverso para todos los latinoamericanos y que ha sembrado una instancia histórica, pero de tragedia para los venezolanos. No nos pongamos ni siquiera en la leve condición de ellos, cómo han sufrido estos días. Y el doctor Huerta dice lo que está ocurriendo en Venezuela, como casi todo suceso y especialmente los que involucran tensiones políticas, tienen varias lecturas posibles. La primera, de corte sensacionalista,
hace notar que en la patria del Libertador hay dos presidentes, uno aparentemente elegido por el pueblo en sufragios, según crecientes sospechas, manchados por el fraude. Y otros autoproclamados de tales, asumiendo la voluntad de una gran masa de sus compatriotas congregados en la amplia geografía venezolana. En los medios nacionales ha predominado, en cambio, la noción de que Guaidó cuenta con el reconocimiento del Ecuador y de un montón de países. No han dejado de emitirse también observaciones destinadas a poner de relieve que una vez que el político venezolano recibió el apoyo de los Estados Unidos, se dieron los demás respaldos latinoamericanos con mayor decisión y en rápida sucesión. Ustedes vieron que fue como pólvora que se extendió la licencia y el reconocimiento institucionalmente democrática que refirieron en sus partes a sus pueblos y a la región los presidentes de América Latina especialmente. Más allá de la diversidad de los comentarios, ahora se especula sobre si caerá Maduro o buscará montar una férrea dictadura que lo perenice a él y a su equipo, donde cuenta con miembros de las Fuerzas Armadas ahora llamadas bolivarianas. Yo no quiero pensar con el deseo, y hasta el momento de escribir estas líneas, dice Pancho, me inclino a creer que la situación ya no tiene retorno, caballeros, ya no tiene retorno. Guaidó se va a consolidar como presidente interino de Venezuela. Pero lograrlo va a costar sangre. Sangre. No hay otra manera. Bien se sabe que Jefferson que el árbol de la libertad se riega con sangre de patriotas y tiranos. Ese es un abono natural e histórico. Y por eso es vital lo que definitivamente las Fuerzas Armadas de estos días se preguntan. ¿Hay soldados al servicio de su país? ¿O todos son esbirros de las dictaduras? Dependiendo de esa correlación que debería inclinarse a favorecer una voluntad popular que aparece como mayoritaria. Guaidó fortalecerá o no la estabilidad de su interinazgo. Todos en silencio, pero con optimismo muy cargado, piensan que sí, que es la hora de Guaidó y no precisamente de la permanencia de Maduro. Pero con todo lo que ha ocurrido en el escenario venezolano, hay mucha gente que precisa. Mi primer invitado está aquí, el señor economista Roque Sevilla, y a él le pregunto lo siguiente al grano. Y es que, si es que no hay una intervención armada de algunos países, fatigada por las muertes que puede ocasionar el ejército que se ha tomado Venezuela, o ya la presión internacional, la catástrofe económica, el hambre nacional en Venezuela, va a ser que, o la angustia por la libertad y por la democracia de los venezolanos irradiados y repartidos en varios países vecinos, entre ellos el nuestro, que avanza Chile, que avanza Lima, que avanza el Brasil,
tomarán decisiones de un retorno, pero batallar por el rescate de su país. ¿Cuántos escenarios en simultáneo se pueden dar? Exalcalde y representante fiel de nuestra ciudad, la ciudad de Quito. Alcalde Roque Sevilla, buenos días. ¿Cómo ve usted esta circunstancia? ¿Pancho Huerta está en línea? ¿Todavía no? Entonces ya déjelo. Tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo. La situación de Venezuela es realmente dramática. Creo que todos lo vivimos todos los días cuando llegamos a la esquina de alguna calle de Quito y vemos a ciudadanos venezolanos con grandes letreros pidiendo el apoyo ciudadano para poder sobrevivir. Esa es una verdadera tragedia, producto de un grupo de incapaces absolutos y corruptos que vienen gobernando ese país ya casi 20 años. Y claro, el cuadro queda entre situaciones tan extremas como el caso sirio. No nos olvidemos que lo de Siria comenzó así. Comenzó con un gobierno heredado del padre que le entregó al hijo. Le heredó al hijo. Gobierno, algo muy parecido al caso Chávez Maduro. Y luego, pues, la corrupción y el vivir de los recursos públicos hace que esta gente no quiera abandonar el cargo. Y hacen todo lo posible por quedarse en el poder de manera indefinida. Cuando ya se ve claramente que su incapacidad de gobierno es absoluta y total. Entonces, se tiene el caso extremo de Siria, donde ya consigue apoyos de países como Rusia, y se quedan en el poder sin importar los daños que hagan a su propio pueblo. Y el otro son los casos como el propio Ecuador, que ya en varias oportunidades, al haber tenido gobiernos ineptos, el pueblo se ha levantado y de manera razonablemente pacífica ha cambiado la situación. Quiera Dios que el caso venezolano vaya más cercano del caso ecuatoriano y no del sirio. Pero creo que sobre la mesa existen las dos posibilidades como casos extremos. Hay un detalle, perdón, Roque. La oposición venezolana y los maduristas venezolanos se disputan en este momento desde hace unas 72 horas el apoyo de los militares, pero ayer salieron a hacer una gestión ciudadana personal en vivo y en directo, explicando por lo menos a los militares de tropa y algunos oficiales y algunos oficiales que insertaron acciones de persuasión a la situación imperante. Bueno, les entregaron la copia de la ley de amnistía que acababa de aprobar la Asamblea. Y claro, eso da un cierto grado de tranquilidad a los grupos militares que ya ven que la situación venezolana es insostenible. Pero la cúpula de las Fuerzas Armadas está seriamente comprometida desde el punto de vista de participación económica. Ahí está para saludar nuestro ex canciller José Ayala Lazo, persona que distingue este programa de noticias esta mañana. Saludo, José. Y entonces lo duro va a ser que convencerles a los jefes que tienen una participación. No sé si los ciudadanos habrán visto una entrevista que hizo Baile, el periodista peruano, a un coronel de las Fuerzas Armadas bolivarianas que había desertado y contaba cómo funcionaba el sistema. Y el sistema era que los oficiales de alto grado recibían $50,000 mensuales de pago por su acompañamiento a la revolución,
y los de menor grado recibían $15,000. Esto iba hasta el caso de capitanes, de tal manera que esto permitía la consolidación del apoyo militar. Supongo que esto no es sostenible en el largo plazo porque, entre otras cosas, ya no tienen esos recursos económicos el gobierno, y cada vez es más ajustada y más caótica la situación económica en Venezuela. Pero es así como han logrado mantener, aparte de mantener el apoyo militar, aparte de haberles entregado sectores importantísimos de la economía, como es el tema de PDVSA, que está en manos de los militares desde hace ratos, y como todos sabemos, es así una fuente de corrupción sistemática. Basta ver el caso de la hija de Chávez, que recibía mensualmente varios millones de dólares provenientes de PDVSA. El otro campo de participación ha sido el de la importación de alimentos. Y esto también está en las manos de las Fuerzas Armadas, y en el caso del presidente de la Asamblea Paralela, que en cambio maneja el centro de distribución de dólares. Y ahí está el otro gran negocio. Todo esto está en manos de oficiales de las Fuerzas Armadas, y eso ha permitido la garantía de seguridad del apoyo militar. Pero eso algún rato tiene un límite. El rato que ya toda la economía del país no funciona con 1,000,000% de inflación, que yo como economista no entiendo qué significa 1,000,000%, y es una cosa tan desproporcionada. Hemos visto 100% tal vez de inflación, claro, pero 1,000,000 es inconcebible. Pues así se está manejando la economía de Venezuela por unos ineptos y corruptos. Hasta el cálculo me parece bastante complicado. Bueno, es que no sé qué sería, pues si un saco de papas vale $23, 1,000,000% de esto serían 23 millones de bolívares. Son escenarios increíbles. Es inconcebible, y esto en un año, ¿no? O sea, ya solo así se justifica como... Yo siempre, cuando llego a una esquina y veo a la gente pidiendo apoyo, ayuda a los venezolanos, digo, ¿qué sufrimiento habrán tenido en sus hogares como para salir del lugar donde ellos vivían, caminando, arrastrando una maleta y tal vez con hijos en brazos, para ir caminando al Perú? O sea, la desesperación debe ser el hambre, absolutamente inconmensurable, como para que tenga ese padre de familia, esa madre de familia, que hacer ese esfuerzo. Y por eso es que yo no comprendo que hayan países que todavía respalden a Maduro. Esto es una cosa inconcebible, y no se trata de intervenciones militares, sino de básicamente derechos humanos y el apoyo para que haya un cambio de un gobierno corrupto que no tiene mandato y que además es de una ineptitud absoluta. La situación de Venezuela obliga a ir más allá de los análisis en que se argumenta según los deseos. Eso es así. Gloria al bravo pueblo. Aquí están en plural. Ya pudo escucharle Francisco, y en breves instantes platicarán con usted también José Ayala Lazo, ex canciller de la República, con una triangulación brillante de pensadores y demócratas. Estoy iniciando este programa de noticias y opinión. Gloria al bravo pueblo. Francisco Huerta Montalvo habla en Guayaquil. Buenos días, Pancho. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo. Sí. ¿Qué opinión global usted podría transmitirnos? ¿Tiene del final de Maduro o de la permanencia todavía aún dilatada
de la apuesta que el chavismo, o como se llame, podríamos decir también el cubanismo, o el fidelismo, la franquicia ha sido frustrante y tremendamente dañina a la región latinoamericana. Usted lo conoce. Pero usted, que fue nuestro embajador plenipotenciario en Caracas, ¿cómo piensa que la gente está repartida a hacer una causa común de persuasión a la milicia cupularmente muy bien favorecida por los recursos siempre predominantes de carácter económico que han tenido las élites de otrora y que han tenido pero que han repartido bienestar, una herencia innegable de obra física, en fin, de una infraestructura interesante del Estado venezolano? Pero ahora venir a un escenario tan adverso, quisiera que tenga la bondad de darnos una lectura, doctor Huerta. Sí, con gusto. No es fácil hacer un pronunciamiento categórico en una sola dirección. Yo tengo el optimismo de las bondades cívicas del pueblo venezolano, ya evidenciadas en muchos acontecimientos a lo largo de la historia contemporánea. Van a pelear fuerte. Yo creo que estamos en un punto sin retorno. Se va el régimen, como se llame, que se llame. Pero va a costar. Esa es mi parte pesimista en el análisis. Va a ser el costo que planteaba Jefferson. El árbol de la libertad se riega con sangre de patriotas y tiranos. Ese es su abono natural. Y ya comenzaron a darse los muertos. Ya hay represión. Todavía cauta, pero se va dando. Es maravilloso ver al pueblo en la calle gritando a favor de una nueva posibilidad de salida para su país. Es maravilloso ver las brigadas tratando de convencer a los militares, un poco a la checoslovaca. Pero eso no va a resultar porque el arraigo y la necesidad de tenerlo de los que gobiernan va a hacer que también haya un aferrarse al poder, y eso va a traer sangre. Ojalá todos los países que estamos, como el Ecuador a buena hora, a favor de la causa de Venezuela en los términos en que lo hemos manifestado, sigamos haciendo presión internacionalmente, pero también en las calles de cada una de nuestras ciudades para evidenciar este respaldo al proceso que se está dando en Venezuela. Maduro, no es fácil. Sí. Maduro ha recibido 3 respaldos claves, ¿no? Militares cupulares, mandos intermedios que también se benefician de la renta que no creo que le alcance o le haya alcanzado a repartirla integralmente, incluso al estamento de soldados de los ejércitos de Venezuela. Tiene el apoyo de ellos, no obstante, tiene el apoyo de China y tiene el apoyo de Rusia. Ahí está el gran inconveniente, doctor Huerta. Más allá de lo geopolítico mundial que está dando las vueltas en Venezuela, lo importante es el apoyo de sus Fuerzas Armadas, que son ellos mismos, porque el régimen fue un invento de Chávez que llamó cívico-militar. Es un producto de la descomposición de lo que ocurría en periodos, comillas, democráticos, donde también había enorme corrupción que dio lugar a la reacción chavista. Y eso permitió que en alguna medida el petróleo gotee a los sectores populares. Pero más allá de esta o aquella razón para tratar de entender lo que ha venido ocurriendo a lo largo de más de una década, lo importante es qué hacemos ahora. Y viene duro, viene difícil, el manejo tiene que ser cuidadoso, estratégico, evitando el menor sacrificio por el pueblo venezolano, pero va a ser imposible que salgamos sin sacrificio. El sacrificio se ubicará en simultáneo en todos los sectores de acuerdo a la marcha ciudadana que avance y agiganten los entornos
de los países vecinos, los países del planeta. Este ámbito, para que nos escuchemos entre todos, le queremos muy respetuosamente encargar a nuestro hábil diplomático, experimentado diplomático, el ex canciller José Ayala, que quiere saludarnos a todos. Ex canciller, bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias, Gonzalo. Para mí es realmente un motivo de honor el participar en un panel con Roque Sevilla, un distinguido amigo, y Pancho Huerta, un político apreciado y conocido por todos. El problema es complicado, lo sabe todo el mundo, pero yo creo que en Venezuela se ha llegado, después de una evolución de años, a un punto en que la situación va a definirse, tiene que definirse. Años de un pueblo sujeto a las arbitrariedades del llamado socialismo del siglo XXI, que lo ha empobrecido y corrompido. El pueblo venezolano, como ocurría en la Edad Media, huye de la violencia, de la enfermedad y del hambre. Esos tres factores han jugado ya a tal punto que el pueblo ha resuelto reaccionar. Le faltaba el liderazgo de un joven que, con la decisión de tomar las cosas en las manos del pueblo y en búsqueda de libertades y derechos, hizo uso de la dignidad para la que había sido democráticamente elegido, la Asamblea Nacional, y resolvió asumir los poderes ejecutivos de Venezuela. Con esto, yo diría, se pasó el Rubicón. No hay vuelta atrás, la situación está ya precisamente designada para llegar a un final que todos esperamos que sea un final favorable a la democracia. Si así no ocurriera, Gonzalo, para mal del pueblo venezolano y de América entera, yo creo que tendríamos el segundo caso de una eventual prolongación en el poder de un régimen con nombre propio que en Cuba hasta el momento tiene más de 60 años, y en Venezuela podría aspirar a tenerlos quizá más aún. De modo que estamos en el momento de las definiciones. La solución debe darla el pueblo venezolano, representado ¿por quién? Por Guaidó. La solución deben dar los oponentes al régimen de Maduro, que han logrado por fin unificarse y actuar en conjunto. Tienen que mantener el sentido y el espíritu de la unión en lo más alto. La solución puede darle las medidas que ya ha tomado el nuevo gobierno al dirigirse a las Fuerzas Armadas con el propósito de obtener su respaldo. Ese es un elemento clave, porque Maduro no podría subsistir si no contara con el apoyo, no digo lealtad, con el apoyo de las Fuerzas Armadas bien pagadas y corruptas. Lo decía el expresidente Osvaldo Hurtado ¿En hace términos pocos días. globales o popularmente hablando? En términos globales, la Fuerza Armada es una institución jerárquica y disciplinada. Basta con que esté corrupta una parte de ella que la dirija para que quienes son dirigidos no puedan ni siquiera reaccionar de conformidad con sus propias ideas. De modo que hay que esperar que poco a poco vaya cayendo la solidez del apoyo de la Fuerza Armada al presidente o al expresidente Maduro. Eso ya se nota, Gonzalo, porque en primer lugar en Lima se insurreccionaron 20 militares venezolanos que se encontraban en el Perú. Luego un regimiento también pequeño, pero se insurreccionó en Venezuela. Ya hay jefes militares que han manifestado su total crítica al gobierno corrupto de Maduro y el anuncio de que están plegando a la constitucionalidad representada por Guaidó y apoyando al régimen de Guaidó. De modo que las cosas están en un momento de definición. Al Ecuador y a la América Latina y al mundo en general le corresponde, sin que esto sea una intervención en asuntos internos de Venezuela, apoyar firmemente lo que en democracia se quiere hacer en Venezuela. Hay inclusive una doctrina orgullosamente ecuatoriana que se aplica a nivel mundial y que es la responsabilidad de proteger. Todos los países son responsables de protegerle al pueblo venezolano cuando éste está indefenso frente a su gobierno. Y esto implica actuar presionando psicológica, política, jurídica y moralmente para que Maduro
reflexione, si es que eso fuera posible, y acepte la amnistía que ya le ofrece Guaidó, abandone el país y permita que retorne la paz, la democracia y las libertades a Venezuela. Doctor Ayala, querido Roque, señor doctor Huerta, la coalición de gobiernos latinoamericanos se unió a Estados Unidos a última hora para reconocer rápidamente a Juan Guaidó. Este caballero, a mediados del mes de diciembre, ya fue discretamente, se trasladó a Washington, se pasó a Bogotá, de lo que conocemos, y se fue también al Brasil. Así es que es un fenómeno político que ha logrado integrar una coalición internacional muy importante. No es un fenómeno político tampoco de esos que improvisan las circunstancias y rescatan el conceso de auxilio que han exclamado la mayor parte de los venezolanos en territorio propio y en territorios ajenos. La desesperación ha motivado todos estos cuadros trágicos, pero Guaidó no es obra de una circunstancia así rapidísima. Creo entender que incluso dentro de la institución militar deben haber muchos José Luis Silvas. Este militar agregado militar en Washington precisamente, que dio su apoyo al presidente interino Juan Guaidó y solicitó no atacar a los civiles de esta manera. Digo yo, este discurso íntimo que nos trasladó a conocimiento de todos los hombres del planeta democrático y del otro también, hace pensar que las cosas están como guiadas por un estratagema, un guión especial en donde están concurriendo las cosas y que no pueden aparecer de golpe. Entonces, ahí radica una firme esperanza, porque si es que dentro de los ejércitos convencionales que aparentemente están liderados por Maduro, hay agregados militares o más o menos símbolos o soldados con mandos superlativos o mandos medios que están pensando como José Luis Silva. Yo creo que la situación de Maduro está escrita y resultará, ojalá Dios bendito, irreversible en favor de la ciudadanía venezolana. Esto es lo que ustedes recuerdan, nos decía el agregado militar en Estados Unidos, José Luis Silva. ¿Cuántos José Luis Silvas hay este momento en la cúpula militar venezolana, en el planeta y allí en Caracas? Eso está por verse. Le habla el coronel José Luis Silva, agregado de defensa a la Embajada de Venezuela desde la oficina de la Ganadería de Defensa en Washington, Estados Unidos de América. El día de hoy me dirijo al pueblo de Venezuela y en especial a mis hermanos de la Fuerza Armada Nacional con la finalidad de reconocer como único presidente legítimo al presidente Juan Guaidó. Esto basado y apegado a la Constitución de nuestra República, por la cual nadie, ninguna persona o institución puede estar por encima. Únicamente Dios está por encima de nosotros y de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada el día de hoy tiene un papel fundamental en el restablecimiento de la democracia en nuestro país. Por favor, hermanos, no ataquen a nuestro pueblo. El Estado nos dio las armas para defender a nuestro país, no para atacar a nuestros iguales. El artículo 328 de la Constitución Nacional dice que la Fuerza Armada constituye una
institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación. En ningún momento nos dan la autoridad para atacar a nuestros iguales, a nuestros hermanos, que lo único que están buscando es tener lo mínimo para que su familia viva, tener alimentos, tener salud. Dios mío, eso es algo básico. No te olvides, compañero, comandante, capitán, todos los que tengan mando de tropa, que no podemos ni debemos atacar al pueblo. Ellos son a los que nos debemos nosotros. Esto creo que sí va a resolver este macro problema. Ahí quisiera que tengan la bondad ustedes de platicar la perspectiva. Va a costar. Yo creo que incluso mucha sangre, pero no hay otra forma. Y creo que ese guión está preestablecido por los que están respaldando internacionalmente organismos, países, estados que estamos respaldando, sociedades que estamos respaldando esta incansable y robusta búsqueda de libertad y democracia. Roque Sevilla, para que le escuchen sus contertulios y el país. A ver, la medida tomada por la Asamblea y anunciada por Juan Guaidó, creo que explica la situación de las Fuerzas Armadas. Como dije anteriormente, se sabe que los mandos superiores recibían un aporte económico para garantizar su fidelidad. Pero parecería que la situación es ya tan caótica que si a lo menos tienen la garantía de que se les va a perdonar de que recibieron esos aportes económicos, la fidelidad va a quedar muy afectada, por decirlo de alguna manera. Y va a haber la posibilidad de que haya esta solución que sería relativamente pacífica, en el sentido de que lo que sí puede haber es un enfrentamiento entre los sectores militares, los que se mantienen fieles a Maduro y los que recogen el mensaje de la Asamblea. Yo no creo que las cosas se resuelvan como se resolvió en el Ecuador en el pasado, cuando el pueblo ecuatoriano en 2 oportunidades se levantó al sentir que los gobiernos no tenían ya el mandato del pueblo. Pero creo que va a haber cierto grado de enfrentamiento que puede ser relativamente corto, o, repito, el caso dramático de Siria, que es el que no le queremos desear al pueblo venezolano. Muy probablemente este rato en los cuarteles hay reuniones discutiendo este tema, porque todos se deben dar cuenta que ya la situación es insostenible. Y esperemos que en los próximos días o semanas este tema se resuelva. Pero es muy difícil de interpretar cuál va a ser la salida final, cuando los máximos líderes han tenido esta actitud de corrupción y robo tan evidente. Deben tener mucho miedo de cuál es su futuro. Ellos siempre pensaron que podían copiar el modelo cubano de 60 o más años de vigencia, de tal manera que solo la muerte los separará del cargo. Pero yo creo que este rato las cosas se están acelerando y quiera Dios que tengamos una solución razonablemente pacífica. Y ya venció, doctor Huerta, el plazo que Maduro dio a los diplomáticos de Estados Unidos, doctor Ayala, ex canciller, para que abandonen el país. Ya venció. Ahora el gobierno venezolano dice que pueden permanecer por 30 días más. Esta extensión del plazo es porque no le van a hacer caso. Y parte de la consigna, parte de la estrategia es mantenerse
hasta ver qué hace Maduro con funcionarios diplomáticos de Estados Unidos y de otras naciones que por estrategia de apoyo a la democracia venezolana se van a mantener corriendo riesgos, pero ya prácticamente desbozando, digamos, escenificando ya un escenario de combate. ¿Cómo le ve usted, ex canciller Ayala, y cómo le ve usted, doctor Huerta? Bueno, Gonzalo, yo creo que la fanfarronada de Maduro, al romper relaciones con los Estados Unidos de América y al exigir que en 72 horas todo su personal abandone Venezuela, está siendo rectificada por la fuerza de los hechos. Ciertamente, si fuese un gobierno legítimo, esa disposición de Maduro sería obligatoria y los Estados Unidos se habrían visto obligados a retirar en las 72 horas a su personal. Pero precisamente de lo que se trata es de señalar que la legitimidad en Venezuela ahora la tiene en sus manos el presidente de la Asamblea, que ha asumido funciones ejecutivas. Y por lo tanto Estados Unidos, que mantiene relaciones con Guaidó, no puede considerar que la fanfarronada de Maduro pueda tener carácter obligatorio para ellos. Tanto es así que ya se cumplieron las 72 horas y luego se está conversando sobre la posibilidad de establecer una oficina de asuntos norteamericanos en Caracas. Si esto ocurriera, también habría un castigo político a la fanfarronada constante y permanente del señor Trump. Bueno, pero para regresar a lo que usted con justa razón anota, Gonzalo, yo no creo que la actitud del señor presidente Guaidó haya sido el resultado del propio convencimiento de que es necesario actuar con firmeza y con definición solamente. Ese convencimiento debía preexistir, de hecho, pero debe haberse producido un proceso de análisis y de conversación a nivel nacional y a nivel internacional, analizando todas las posibles consecuencias de la proclamación de la presidencia de Guaidó, todos los posibles apoyos. Escenarios. Todos los escenarios, naturalmente, tomando en cuenta que la reacción de Rusia, China y otros países del socialismo del siglo XXI era perfectamente previsible y tiene un sentido, como decía Roque, de geopolítica mundial, pero el sentido pragmático lo tiene en la posición de aquellos países en donde se encuentran depositados los dineros de Venezuela, dineros que ya no podrán ser manejados por Maduro. Esa es una realidad concreta. Para girar sobre el Banco de Londres, acabamos de saber, ya Maduro ha querido sacar de allí 1.700 millones de euros o de dólares, y el banco le ha dicho, no, la orden debe venir del gobierno legítimo, único que existe en Venezuela, que es del señor Guaidó. Pensemos qué va a pasar con todos los fondos depositados en los Estados Unidos de América. Allí se pagan los petróleos que vende Venezuela a los Estados Unidos. ¿A quién le van a pagar esos ingentes dineros diarios? ¿A Maduro o a Guaidó? Es evidente que el gobierno americano va a ejercer todas las influencias legales que pueda tener para que esos pagos se hagan al presidente reconocido como legítimo. Es decir, la situación se le pone a Maduro no solo crítica internamente por el levantamiento masivo de su pueblo, se le pone crítica internacionalmente porque desde el punto de vista jurídico-político el continente entero le da la razón, con excepciones, a Guaidó. Y porque desde el punto de vista financiero le van a faltar los fondos para actuar. La parte económica es muy importante. Así es. En esta lucha de paciencias, porque Maduro y especialmente los soles le dijeron al dictador venezolano, aguántate, es lo que hay que hacer, siempre hemos hecho eso, una resistencia y resiste y ya se cansarán, ya se desorganizarán. Incluso desde el exterior van a quedar fatalmente mal ante el resto de naciones, pero no contaban, ahora sí, con la astucia de Guaidó.
creo que tiene libretistas muy importantes, muy significativos, con poder político y poder económico. No está solo Guaidó, pues no podemos pensar en eso. Entonces, venció el plazo que Maduro dio a los diplomáticos de Estados Unidos, me quedé en eso, y vale la pena que lo comente el doctor Huerta, escuchando este inserto. Claro que estoy dispuesto al diálogo, con todos, con la oposición política. Mire usted, doctor, Maduro dice que está dispuesto al diálogo. Estoy dispuesto al diálogo, dice. Repitamos el inserto. Claro que estoy dispuesto al diálogo, con todos, con la oposición política, con la oposición mediática. Todos los medios de comunicación en Venezuela, la mayoría son medios de comunicación al servicio de la oposición. Estoy dispuesto a un gran diálogo social, claro que sí, lo hacemos todos los días, a un gran diálogo empresarial, económico. Pero voy a seguir concentrado en mi trabajo, no puedo descuidar mi trabajo. Ahí está. ¿Qué le parece a usted, Pancho? Bueno, yo no creo que vale la pena en este diálogo tomar en cuenta lo que declare Maduro, que ya sí ha visto es un cínico redomado. Así es. Ahora está volviendo al diálogo. Y permítame antes saludar a Roque y a Pepe, interlocutores en esta mañana. Yo creo que una consideración que no hay que perder de vista es lo que significa Juan Guaidó. Así como hay un mequetrefe presidiendo Venezuela hasta hace poco, y sin la posible unidad del país y de la oposición para oponerse a Maduro, ese milagro lo consigue un joven político que ha tenido una estrategia clara, que es visible como tal. No hay una improvisación de un valiente que se la juega con todo. Hay una clara estrategia definida en ámbito internacional, que es también un escenario donde se juega el destino de Venezuela. Así como recomendaba presión continental interna en apoyo, también hay que presionar sobre Rusia y sobre China y decir qué pasó. Ustedes no pueden manejar el destino del continente a partir de su acción sobre Venezuela, donde hay un régimen corrupto. ¿De qué hablan cuando hablan contra la corrupción entonces? ¿O han hecho de la corrupción un mecanismo de relacionamiento con los pueblos de América Latina? Con la experiencia del Ecuador hay mucho que pensar sobre ese tipo de comportamiento. Y hay que hacérselo notar a China con todo el sentido de la amistad que la relación involucra. Pero ¿hasta cuándo? Pues tenemos los casos como Derbez y todo lo otro que sabemos. Y hemos tomado medidas. Pero en relación a la corrupción, que eso no significa el tipo de obra pública que nos está haciendo China, hay bastantes motivos para el malestar. Y si ese malestar tiene ahora otros condimentos políticos, como la situación con Venezuela, hay que también reaccionar en conjunto, no solo mirando el punto focal, sino todo el ambiente. En esa línea yo creo que vale la pena insistir en quién es Guaidó. Y allí van a encontrarse resonancias de otros tiempos que a buena hora reverdecen, significan la posibilidad de que libertad, igualdad y fraternidad sean otra vez una reseña permanente del accionar latinoamericano. No queremos dictaduras, no queremos gobiernos que se prolongan en el tiempo, no queremos nuevas Cubas, con todo el respeto para Cuba, pero ese régimen ya no puede imperar como marca del continente. Y entonces, que lo diga Evo Morales o que lo diga alguien más en el continente, bueno, son las huellas del pasado. Pero a nivel continental hay repudio a ese tipo de posibilidades. No hay que olvidar que dio lugar a esto. Eso tampoco vale la pena dejarlo en el costado. Venezuela con su petróleo se convirtió en una gran cleptocracia. Cleptocracia significa gobierno de ladrones. Así es. Y eso dio lugar a Chávez. Así Pero ahora cayeron en lo mismo, porque el petróleo es un gran corruptor. Y claro, Chávez inventó esto de los cívicos militares, y los cívicos también se vinculó con el narcotráfico, y ahí está Diosdado Cabello, que todo el mundo sabe sus vínculos con el tráfico de drogas, el cartel de los soles y todas estas aberraciones. Pero insisto, en Guaidó hay una esperanza de algo planificado
respetable institucionalmente, una ideología de centro, va a tener futuro Venezuela con un joven como Guaidó. Y así como se preguntaba, Gonzalo, ¿cuántos Silvas hay en las Fuerzas Armadas venezolanas? Preguntémonos cuántos Guaidó hay en la política venezolana. Y esa amalgama tiene que darse nuevamente en función de la libertad y la democracia. No sale lo uno sin lo otro. Y parece que la alianza se está dando, pero va a costar. Yo insisto en este punto negativo, porque no quiero pensar con el deseo. El deseo sería que ya mañana esté resuelto todo. No va a ocurrir porque hay un juego de intereses que tiene respaldo internacional de dos potencias como Rusia y China. Aquí habría que tratar de que si es geopolíticamente un tema donde se mezclan distintos intereses, también hay que hacer que la oposición mundial a los intereses contrapuestos en Venezuela determine el futuro de ese país. Yo creo que una gran acción diplomática es una necesidad en el Grupo de Lima. No sé si convenga o no que el Ecuador entre a ese grupo. Su actuación ha sido nítida a partir del pronunciamiento en la OEA y luego en el reconocimiento de Guaidó. Podemos seguir solos. Habrá que invocar otra vez, como ha estado refiriendo Pepe y yo mismo hace algún tiempo, el tema de la doctrina Roldós, que nos obliga a intervenir en asuntos cuando se violentan los derechos humanos. No solo que allí no hay una no intervención prohibida, sino que hay una obligación explícita de intervenir a favor. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero insistiría para cerrar, Guaidó es un personaje de características especiales. Ya habrá tiempo de conversar más adelante cómo se vayan dando los acontecimientos, pero pongámosle ojo a esta figura nueva de la política continental. Un abrazo, doctor. 7:42 de la mañana. Y, Dios mío. Señores oyentes, el expresidente Correa, obviamente, a través de una estación rusa, me parece que lleva el nombre de RT. Es una cadena rusa. El presidente Correa está respaldando al gobierno de Maduro y criticando a los países, especialmente a Estados Unidos, que apoyan a Juan Guaidó. En estos términos, vale la pena porque algunos que están anhelando y procurando vergonzantemente, en términos vergonzantes, quiero decir, en estilos vergonzantes, el retorno de este Maduro ecuatoriano, tienen que escuchar lo que dice el exmandatario y sus pareceres de esta coyuntura. Dejando de lado toda constitución, toda ley, toda elección, todo procedimiento, se autoproclama presidente interino que no existe en la constitución, un señor llamado Guaidó, y lo reconocen 11 países latinoamericanos y el propio Estados Unidos, que desde antes de que se proclamara como presidente ya anunciaba el intento de golpe de Estado. ¿Se imagina el presidente que estamos sembrando? O sea, mañana no le gusta a Estados Unidos un gobierno, llámelo él como le dé la gana, democrático, no democrático, e induce a que se autoproclame un presidente interino, y como maneja el mundo entero, hay que reconocerlo. Lo recibe en la OEA y brazos, aplausos. Es increíble lo que estamos viendo. El mundo tiene que reaccionar. Europa tiene que reaccionar. Rusia tiene que reaccionar. China tiene que reaccionar. Yo no tengo nada contra Estados Unidos. Yo estudié en Estados Unidos. Quiero mucho al pueblo norteamericano, pero es indudable el imperialismo que ha vivido, que ha existido con respecto a nuestra América. Por supuesto, la primera pregunta es por qué ellos son desarrollados y nosotros subdesarrollados y empezamos casi al mismo tiempo como repúblicas independientes. La América Latina, en lugar de rebelarse como sucedió en la última década, la década de oro, donde disminuimos pobreza, disminuimos desigualdad, ganamos soberanía y dignidad, van como borreguitos, ¿no? A que les pongan el collar y la campana. O sea, me parece algo increíble. Hay que resistir. Esto pasará. Obviamente una embestida impresionante, lo que llamamos hace algunos años la restauración conservadora, que ahora la podemos llamar un nuevo plan Cóndor. No utilizan
militares, asesinatos, desapariciones, porque no las necesitan, pero no excluyamos esa posibilidad si llegaran a necesitar esas acciones. Me siento avergonzado, yo le pido disculpas en nombre del Ecuador al mundo entero. Ese no es Ecuador, eso no somos los ecuatorianos. Con Nicolás Maduro no he podido comunicarme, pero le envío todo mi respaldo, todo mi afecto, todo mi saludo a resistir y a vencer. ¿Cómo les parece, ecuatorianas y ecuatorianos? Esto hicieron ustedes. Sí, ustedes. Y buscan ratificarse en esto. Me silencio por lo menos este momento. ¿Cómo le parece a Rocky, cómo le parece al ex canciller Ayala este discurso y esta acusación y esta pedida de disculpa prácticamente a Maduro, después de la fatal época que ha hecho pasar a su pueblo de hambre, de necesidades? ¿Cuánta gente caminando por los carreteros, por los páramos, con hambre, con sed, esperando la buena voluntad, la buena señal de amistad, que no todos los pobladores de la región les han ofrecido, les han esperado también con adversidades canalizadas, porque así somos los humanos, un poco vemos por nosotros y no vemos por los demás. Lo de mi provincia fue grave, pero ha habido gente generosa que se ha volcado a las calles ibarreñas a denotar su gran aprecio a la solidaridad como un principio básico que tenemos los zimbabureños, la confraternidad y la solidaridad en desgracia, ¿no? Entonces, Roque, estos son los hombres que nos vinieron a amargar la vida a los americanos y a todas las colonias de importantes ciudadanos latinoamericanos que tuvieron que fugar precisamente por los quebrantos socioeconómicos que este modelo de gobiernos resolvieron decretar para nuestros pueblos. La hora de las rectificaciones ha llegado, pero igualmente tendrán que pasar muchas experiencias mucho más amargas para poder zafarnos de esta coyuntura. Roque Sevilla. Gonzalo, el discurso de Correa es el de la defensa del Club de Amigos. Y todos tienen algo en común. Todos destrozaron sus países, todos robaron, todos se dedicaron a cuidar sus intereses personales por encima de los intereses públicos. Chávez, Maduro, Evo, Cristina, Ortega y Correa son parte del Club de Amigos. Entonces, el discurso de Correa es de defenderle al amigo. No le interesa al pueblo venezolano. O sea, lo que nosotros estamos viendo aquí, que él probablemente no lo ha visto ni siquiera en televisión, de ver el sufrimiento del pueblo venezolano, le tiene absolutamente sin cuidado. Como les tiene sin cuidado lo que pasa hoy en día con el gobierno de Ortega, lo que pasó con el gobierno de Cristina, que ya fue la organización absoluta del robo, en que semanalmente los ministros tenían el encargo de retirar costales de dólares, el uno el martes, el otro ministro el miércoles, y así de bien organizados. Y son a esos líderes, y me olvidaba el expresidente Lula, que ya algunos están en la cárcel, ¿no? Y que se sabe que robaron y recibieron coimas, y ha sido comprobado todo eso. Entonces, el discurso de Correa también va en la dirección de defendamos a los últimos miembros del club. Y no llama la atención que los cubanos estén desesperados también protegiéndole a Maduro, porque si no, no nos olvidemos que de dónde consiguen los 169,000 barriles que diariamente entrega gratuitamente
o casi gratuitamente pagan con eso los servicios médicos que reciben de los cubanos. Y claro, los cubanos están desesperados. El día que no reciban gratuitamente esa cantidad de petróleo, la economía cubana va a colapsar absolutamente. Entonces, también hay que mencionar en la parte económica que es tal el desastre de Venezuela que antes de Chávez exportaban 3,5 millones de barriles. Hoy sobrepasan a duras penas el 1.000.000 de barriles. Parte del petróleo no se puede exportar porque no han dragado el lago de Maracaibo y los barcos no pueden entrar a retirar el petróleo, entre otras cosas. O sea, cosas tan elementales que han dejado de hacer por la ineptitud absoluta del gobierno. Entonces, que un expresidente ecuatoriano tenga el descaro de decir lo que acaba de decir da vergüenza, y que hable a nombre de los ecuatorianos, me parece absolutamente inaceptable. Así que el mensaje que hay que decirle a Correa, hable a nombre propio y que le escuchen el club de amigos, pero no hable a nombre de nosotros. A mí me parece indignante como ecuatoriano que él se tome la opción de poder representarnos todavía, cuando está él acusado de graves delitos. Así que él a mí no me representa y no me representa a los ecuatorianos. Así que si él quiere expresar su opinión personal a través de una televisión rusa, que lo haga, pero no nos representa a nosotros. Querido ex canciller, pude visualizar un programa que organizó una de las cadenas internacionales, la CNN en español. Fernando del Rincón fue el conductor. No sé si buena parte de nuestra audiencia lo pudo contemplar por partes o en forma global. Como era domingo, tuvimos la posibilidad de atenderlo en su totalidad. Allí intervinieron Eduardo Gamarra, que es un profesor de ciencias políticas en Estados Unidos. Intervino María Elena Lavó, periodista venezolana. El señor Vladimir Kislinge, director y conductor del programa América es Noticia, de lo que yo recuerdo. Y Eduardo Gamarra dice, cuando le preguntan, es hora, este momento ya, de que pueda el continente y el planeta observar el desenlace de este escenario venezolano en favor, naturalmente, o en contra de Maduro y a favor de la democracia. Eduardo Gamarra dice que todavía no, como pasamos a escucharle. A pesar de eso, tienen el país que mayor crédito tiene hoy en Venezuela es la China, ¿no? O sea, y eso no se ha cerrado. Tampoco se ha cerrado el tema ruso ni las relaciones nuevas, precisamente sobre el tema de oro, que tiene que es Turquía, ¿no? Entonces, y otros países árabes, ¿no? Y otros países árabes, ¿no? Además que está, pues obviamente, una dimensión que la hemos hablado mucho y que se la ha estudiado muchísimo, que es todo el tema del crimen organizado y la gran cantidad de dinero que fluye, ¿no?, a la economía venezolana por esa vía. Entonces yo creo que todavía hay mucho trecho por recorrer. María Elena Lavó dice que este es un gran precedente. Se está tratando de desbancar una dictadura y que el plan de Guaidó tiene un sistema, o tiene más bien un discurso, está quitándose las dudas, que busca quitar las dudas de la gente, que incluso sigue al chavismo. Esto está súper mal redactado, compañeros. Aquí estoy hablando mejor que hable María Elena. Hay un plan en pleno desarrollo. Yo no quisiera ser categórica
en ningún aspecto sobre eventos que, como tú acabas de decir, están desarrollándose minuto a minuto. Y no es una simple observación, es el seguimiento de lo que estamos viendo. Todos los días estamos viendo un paso más, un paso más, un paso más. Además, con el respaldo de una comunidad internacional que está sólida, con líneas claras. Esto no había ocurrido jamás. Esto es un precedente muy importante. Lo está detonando Venezuela, pero también está poniendo sobre el tapete internacional las posiciones de países que son cuestionables, sus doctrinas y sus ideas políticas frente a la violación de los derechos humanos. Yo creo que justamente porque hay la conciencia de que en Venezuela estamos tratando de desbancar a una dictadura narcotraficante y amponil, por eso es que se ha tomado un tiempo valiosísimo para desarrollar el plan que se está desarrollando. Guaidó está siguiendo un plan, es muy claro, su discurso es contundente, el mensaje a los militares, a los policías, a cualquier militante revolucionario que tenga dudas, que creo que hoy es la mayoría. Yo no me atrevería a decir categóricamente que el ilegítimo señor Nicolás Maduro tiene el poder sobre la Fuerza Armada. En absoluto, yo tengo mis dudas, porque a mí me llama muchísimo la atención cómo hasta ahora no ha habido un derroche de fuerza por parte del gobierno, cómo no ha habido una reacción aplastante. Es magnífico esta apreciación que tiene María Elena Lavó, la periodista venezolana, muy clara y muy acertada, es canciller. A mí me gustaría que le escuche a este otro participante en el panel. Se llama, ya lo dije, Vladimir Kissinger. Muy inteligente el hombre. Él cree que aún no hay una similitud de fuerzas, mas ve hiper positivo el discurso de Guaidó, porque llega al pueblo. Y para él lo importante es que está llegando al ejército venezolano. Habría que analizarlo desde dos perspectivas distintas. La primera, la percepción que tenía el pueblo venezolano ante las acciones difusas de la comunidad internacional que no se sentían en carne propia. Pero ahora, de lo difuso a lo específico, y vamos a este día viernes, la Unión Europea, que ha sido la última en pronunciarse, las 28 naciones al unísono dijeron, hey, Maduro, te damos un plazo de 8 días. Hasta el momento vamos a esperar para que convoques, obviamente tendríamos que hablar largo y tendido sobre el tema electoral, pero si no convocas a elecciones, vamos a reconocer a Juan Guaidó como el presidente interino. Número uno. Número dos, que lo comentaba Fernando, el Banco de Inglaterra, 1.200 millones de dólares en oro. Está aplicándose el acuerdo firmado, suscrito por los miembros de la Asamblea Nacional. Y otro elemento importante, algo interno que tiene que ver con la fuerza militar, es lo que ha significado el discurso de este viernes en la mañana, y hacia horas del mediodía, de Juan Guaidó, hacia la Fuerza Armada, que es clave, no es de confrontación, no es de amenaza, no es de castigo. Y justamente el mensaje ha sido hacia el pueblo venezolano, que es uno de los actores que se tiene que activar, y del pueblo venezolano hacia la Fuerza Armada Nacional. Así que creo que a lo externo y a lo interno coincido con María Elena, coincido con el profesor Eduardo, sin duda alguna. Hay cambios importantes que, aunque en términos de correlación de fuerza, a lo inmediato no podamos decir que obviamente los fusiles están del lado del régimen y no de la oposición, esto no quiere decir de ninguna manera que se están lanzando tiros al aire sin saber a dónde van. Sin duda alguna hay una estrategia concreta y la podemos ir midiendo incluso desde el mismo momento que, tomando en cuenta el artículo 70 de la Constitución, se activaron los cabildos populares, que se decía cuál es el sentido de un cabildo. Bueno, pues lo tiene. Ahí está, hay una estrategia. Se está cumpliendo pinosamente, pero digamos con toda contundencia. Eso se está cumpliendo especialmente por el lado económico. Dejarle sin dinero y líquido a un régimen en estas circunstancias viene a ser mucho más drástico, mucho más complicadísimo que mandarle misiles a
a territorio, a los cuarteles de los soldados leales. ¿Hasta cuándo, ex canciller Ayala, hasta cuándo esas Fuerzas Armadas venezolanas permanecerán unidas o comenzarán a resquebrajarse por falta de apoyo social, por la incidencia que van a tener en la parte económica los otros países? Yo creo que está definido, es cuestión de tiempo, pero el desenlace está definido. ¿No cree desde la diplomacia usted lo mismo? Gonzalo, permítame por un pocos segundos volver al tema declaraciones del presidente Correa comentado ya por Roque. En efecto, es indignante escucharle al presidente Correa que a falta de buenos argumentos hace uso demagógico de la modulación de la voz, que va desde el tiple usual hasta el sospechoso contralto para decir cosas que la buena razón rechaza. Él no representa al pueblo ecuatoriano. Que pida disculpas al mundo está bien, ahí punto final, pero que añada en nombre del pueblo ecuatoriano. ¿Quién le ha dado el derecho de hablar ahora a nombre del pueblo ecuatoriano? Lo tuvo por una equivocación colosal de nuestro país cuando fue elegido Correa, pero ahora Correa es reconocido por todos como una persona que le ha hecho el más grave daño al Ecuador en toda su historia. Para responder a su pregunta. Muy bien, ex canciller, le agradecemos mucho por señalar este detalle, Muchas que no gracias. es detalle. En cuanto a la pregunta relativa a Venezuela, lo hemos dicho, creo que el presidente Guaidó no ha actuado como un espontáneo que se lanza a una piscina para ver si está o no llena de agua. Ha actuado seguramente después de haber tenido conversaciones, y no quiero emplear la palabra negociaciones, conversaciones internas y externas para medir el grado de apoyo tanto de su propio país como de la comunidad internacional. Es obvio que la respuesta que ha recibido le ha dado estímulo para actuar como viene actuando. Hace bien él cuando no se pone en la posición de aquel que va a castigar a quienes le han llevado a Venezuela a la situación en la que se encuentra. No es ese el momento. El momento es el de la unión, lograr la unión de todo el país, inclusive de todas sus instituciones y principalmente de la Fuerza Armada. Y es por eso que la Asamblea expide una ley de amnistía a ese respecto. Y el llamado que hace Guaidó es un llamado a la unión en defensa de Venezuela, en defensa de los valores democráticos y de libertades en Venezuela. Yo creo que eso es importante porque de alguna manera en Venezuela se está jugando el futuro político continental. La geopolítica habla y habla con palabras elocuentes. Venezuela era en sus buenos tiempos y sigue siéndolo mucho menos, pero sigue siendo proveedor de energía para muchas naciones caribeñas. Y eso le da una influencia que llega inclusive a topar aspectos políticos e ideológicos. El momento en que Venezuela respire libertad y su pueblo sea el legítimo dueño de todos los recursos inmensos que tiene y los emplee en beneficio de Venezuela, en primer lugar, del desarrollo de esa nación, algunas naciones se quedarán sin insumos que ahora necesitan muchísimo para sobrevivir. Y eso puede modificar la geopolítica del Caribe. Por último, Gonzalo, la presencia de Rusia y China tan interesadas en el caso Venezuela no es sino el síntoma de que el mundo está viviendo lamentablemente un despertar de los factores que condujeron a la Guerra Fría. Ya en el Consejo de Seguridad se ha tratado del tema y es evidente la división de opiniones a ese nivel de la ONU. Y yo aspiro y espero que el tema Venezuela pueda resolverse cuanto antes, ojalá de manera incruenta, y que América Latina encuentre ya rápidamente el verdadero rumbo que debe tener su futuro democrático, como lo soñaban nuestros próceres y como lo soñaba, para terminar, el más ilustre de todos los venezolanos, Bolívar. Así es. El profesor Gamarra coincidió con usted el día de ayer, de lo que yo recuerdo, y él dijo que lo más importante es salir de esto, ojalá en forma pacífica, que se den las circunstancias,
pero que no haya derramamiento de sangre. Es muy inteligente esta declaratoria que hizo y que ofreció el presidente Guaidó de señalar una potencial amnistía para todos los que colaboren con un desenlace que favorezca a la vida de los venezolanos, de todos ellos, los de uniforme y los que no están con uniforme. El profesor Gamarra es de un criterio fantástico en esta parte. Yo sí creo que lo más importante en Venezuela en este momento es ver cómo salen de esto de manera pacífica. Y la única forma de salir de esto de manera pacífica no es una negociación con Rusia de patrocinador, ni siquiera Danilo Medina, ni con AMLO tampoco, exacto, ¿no? Exacto, por supuesto, ni con AMLO. Pero sí Mucho creo que hay que considerar una forma pacífica de salir de esto, y la única forma es, por ejemplo, la oferta de amnistía a los militares es un buen paso. El señor Kissinger opinaba que, me parece que es el número 12, opinaba que de parte de Venezuela sería el peor error que una intervención internacional sea la salida de la crisis. Pone de ejemplo a otros países que han sufrido incluso el terrorismo de Hezbolá. Guaidó y la oposición, con su aparente plan bien estructurado, no pueden confiarse de recibir ayuda externa, dijo este señor Kissinger, y lo tenemos aquí. Es decir, el pueblo venezolano de ninguna manera sería el peor error confiar o poner sus esperanzas solo en una posible intervención. El mejor caso cubano, todavía Cuba está esperando a que los rescaten, y es una realidad que duele mucho. Ahora bien, vamos a dividirlo en dos tandas. La primera, la internacional. América sigue viviendo las consecuencias de un terrorismo que no es un mito. Hezbolá, a comienzos de los 90, tuvo presencia y generó actos terroristas en Argentina, especialmente con el caso de la AMIA, que por cierto aún la investigación sobre el asesinato, suicidio del fiscal Nisman todavía está en una especie de limbo. Es decir, Argentina todavía siente las consecuencias del terrorismo. Tenemos a un Brasil de Bolsonaro que muy probablemente no va a tener ningún tipo de concesión para elementos que vayan a desestabilizar. Hablábamos el domingo pasado sobre el tema colombiano, el ELN, la presencia posible de adoctrinamiento por parte de miembros del Hezbolá, el ELN, es decir, aunque Venezuela en sí mismo no represente, y lo decía la administración Trump, no es una amenaza usual, es una amenaza inusual la que ocurre en el país. Esto sin duda alguna tiene que no solo levantar las alarmas, sino aumentar el interés en el caso de Estados Unidos y del resto de América Latina por posibles focos que vayan a llegar mucho más lejos de lo que pudo llegar Cuba por un lado. Ahora, por otro lado, Juan Guaidó y la oposición, que pareciera que finalmente tienen un plan bien estructurado, entienden que no pueden posar sus esperanzas sobre la comunidad internacional. Piden el apoyo y el apoyo se está dando. Pero este día viernes al mediodía, Juan Guaidó, el mensaje que envió a los militares fue clave. Por ejemplo, le pedía a la comunidad venezolana que leyera, son solo 4 páginas, la ley de amnistía. Los que pudieran, la imprimieran, y si en su edificio, por ejemplo, había un funcionario militar, en vez de atacarlo como hemos estado acostumbrados los venezolanos, que agarraran y le pasaran bajo la puerta, le pasaran la ley de amnistía, que se reunieran 5 o 6 ciudadanos venezolanos y que llegaran a algún tipo de comando de la fuerza militar o policial y entregar. Es decir, el mensaje es clave para que haya una salida a la crisis venezolana, ojalá que sea pacífica. Tienen que activarse 3 actores clave. El pueblo venezolano, que estaba totalmente desmoralizado, lo decía Marilena, ahora vemos una nueva ola en la que se está montando el pueblo venezolano. El segundo, la Fuerza Armada Nacional, incluyendo las fuerzas policiales. Y el tercero, un resquebrajamiento de las élites del poder, que lo hemos visto poco a poco, Luis Ortega Díaz, Cristian Serpa, Rafael Ramírez, que son individuos que han cometido delitos tan graves como violaciones a los derechos humanos, pero que formaban parte de la columna vertebral que conformaba eso que sostenía el régimen. Entonces, en la medida en la que se activen estos 3 factores, pues vamos a lograr llegar al punto. Hasta el momento no se ha logrado, pareciera que ahora va a ser posible.
En el programa de Fernando del Rincón en CNN en español, la señora Elena Lavoe complementaba, digamos, estos juicios de valor que exhibieron los tres invitados de Fernando a su programa. La señora Elena Lavoe opinaba que la salida al conflicto venezolano... Estamos hablando ahora, esta salida del conflicto venezolano ya no es pacífica, porque ya han muerto muchísimos venezolanos. Y yo me temo que todavía haya más violencia, perdón por decir esto, pero temo que va a ser así. Sin embargo, cada segundo que hablamos, hay un venezolano muriéndose de hambre, hay una mujer que está pariendo en la calle, hay niños desnutridos y hay una catástrofe social tan grande que está cobrando vidas, que que está cobrando adeptos para la solución. Esta jugada de pedir que se fotocopie la ley de amnistía y de convertir a cada venezolano en factor multiplicador de un mensaje, eso tiene un efecto poderoso. Eso es el famoso grassroots que le decimos acá en Estados Unidos, trabajar directo con la comunidad. Ahora, el profesor Gamarra opina que mientras más dura el conflicto se resuelva, Maduro también podría eventualmente fortalecerse con el número 15, tenga la bondad. Siendo un poco abogado del diablo, ¿no? Acá hay dos elementos que creo que deben considerar. Una pregunta es si es que minuto a minuto, día a día, semana a semana, si se mantiene la situación actual, ¿quién se fortalece? ¿Guaidó o Maduro? En mi opinión, se fortalece Maduro. Maduro. Mientras más dura el conflicto, más se fortalece Maduro. Ese es un... Y el segundo, que tiene que ver con algo que no lo hemos conversado todavía, que tiene que ver con la gran y enorme presencia de Cuba en este conflicto, ¿no? Es decir, yo creo que los venezolanos todos siempre hablan de la importancia de Cuba y lo vemos más o menos como, bueno, esa es la cantaleta de la derecha, etc. Pero es absolutamente real. El gran perdedor, si es que cae Maduro y cae el régimen en Venezuela, es Cuba. Y por eso es que yo creo que en este entorno, la importancia de Rusia, la importancia de la China, hasta la importancia de Turquía, pero el papel que está cumpliendo Cuba, ¿no? Yo creo que es lo que hace precisamente que minimice la posibilidad de que funcione este plan de amnistía. Porque si hay algo que uno conoce de los cubanos, es que ellos no negocian, absolutamente no ceden. Prefieren el enfrentamiento fratricida, ¿no? A tener que, porque para ellos sería básicamente el fin. En realidad, a los Castro les convenía desde siempre, es canciller Ayala y querido economista Roque Sevilla, vivir de estos países, vivir de estas manifestaciones, y se acostumbraron a manera de franquicia a manejar esto con gran destreza. Han vivido de los latinoamericanos y de los negocios entre latinoamericanos. Ese ha sido el poder de financiamiento que ha tenido la Cuba de los Castro. Claro, acabar con el régimen de Maduro significaría un golpe certero a la revolución, disque revolución cubana. Mire usted, la Cuba está ahí, mantenida por el resto, porque en términos de comercio exterior habría que facturarle con nuestros hijos y nietos detenidamente a la nación cubana. Entonces, ¿cómo podrían ustedes finalmente apreciar esta situación que viene a ejecutar un cambio de época, tal vez, Roque Sevilla? Bueno, ya mencioné yo las consecuencias que tiene desde el punto de vista económico, energético, para Cuba, un cambio de régimen en Venezuela. Va a ser dramático, no tiene con qué sustituirlo, de tal manera que para ellos es debido a muerte que se mantenga el gobierno de Maduro.
La otra ¿Pero cosa... qué determinaría la salida de los cubanos en renglones de decisión súper importantes en la nación y en el Estado venezolano? Bueno, solo un cambio de régimen, ¿no? Hay un negocio clarísimo establecido ahí, que inclusive hay datos muy claros de que parte del narcotráfico también es parte del negocio y del acuerdo. Así que allí vamos a tener a varios elementos con intereses fundamentales. El negocio del narcotráfico, el negocio energético y el aspecto político y de estabilidad de largo plazo. Esas tres cosas se juntan y se desbaratan completamente el momento en que se acabe el gobierno de Maduro. Así que para Cuba esto es vital y por esa razón ellos van a luchar hasta el último instante. No nos olvidemos que ellos siempre han estado contentos de hacer guerras en territorios ajenos a Cuba. Exactamente. ¿No? Lo hicieron en Angola, lo hicieron en Bolivia, ¿por qué no hacerlo en Venezuela? Con tal de que no topen el territorio de la isla. Entonces, yo creo que lo que menciona la persona que usted mencionó, el profesor Gamarra. Gamarra, me parece que es fundamental. Ojo con lo que van a hacer los cubanos y, por tanto, en la negociación, que supongo que Guaidó ya lo consideró, es cómo manejan la relación con Cuba. A Cuba hay que darle aire también. Me parece que ya en estas circunstancias, el momento en que se caiga el gobierno de Maduro, algo hay que hacer con Cuba para permitir que esa economía y ese pueblo también salga adelante. Yo creo que son dos casos paralelos que hay que tratar. Muy interesante. Usted termina el programa, ex canciller José Ayala Lazo. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, yo creo que desde el principio, casi desde el principio de la Revolución Cubana, el caso de Cuba fue un caso inmerso en las rivalidades este-oeste, se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría. Ahí se luchaban intereses geopolíticos mucho más amplios, y eso con el paso del tiempo no ha desaparecido. Hablaba yo hace un momento de que un cambio político en Venezuela tendría una influencia determinante en el futuro del Caribe, y hacía referencia, por supuesto, y en primer lugar a Cuba, pero además a todas aquellas pequeñas islas que tienen una suerte de asistencia económica o energética de Venezuela que les obliga o les pone en la condición de ser complacientes con lo que Venezuela dice o diga. En consecuencia, la importancia para las democracias, para las libertades, es muy grande de los cambios que puedan producirse en Venezuela, como lo es también para el destino de varios pueblos del Caribe y en el fondo para la geopolítica mundial. Los días miércoles y sábado próximo se han anunciado manifestaciones masivas del pueblo venezolano organizadas por Guaidó. Esa va a ser una medida de cómo están evolucionando las cosas al interior de Venezuela. Hay quienes dicen que las concentraciones que le han escuchado a Guaidó han superado los varios centenares de miles de personas. Si es que el miércoles y el sábado logra Guaidó, como se espera, que se dupliquen o tripliquen o cuadrupliquen esas concentraciones, yo creo que Maduro no podrá dejar de oír ese mensaje y se verá obligado, contra su voluntad por supuesto, a tomar la decisión que América entera lo espera, y es decir, permitir que se instaure definitivamente el gobierno democrático de Guaidó y que Venezuela tenga un nuevo rumbo político. El canciller José Ayala Lazo, el distinguido político ecuatoriano y exalcalde de Quito, empresario con talento y talante también, nos han acompañado esta mañana. Roque Sevilla, muchas gracias. Y viene a continuación en vivo y en directo una entrevista con el expresidente Osvaldo Hurtado Larrea. Inicio de espacio promocional y publicitario. Así como los geeks son los nuevos cool, en las redes sociales están los nuevos asesores.